Muchos de nosotros pensamos que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos atravesando tiempos duros y a veces estamos llamados a tomar decisiones difíciles, tanto como individuos, como iglesias y como país. En un tiempo como hoy, donde la política ha tomado un giro tan difícil y tan fuerte, sobre todo para los inmigrantes, podemos ver que hay muchas personas pasando por dificultades. Hemos visto últimamente personas lidiando con enfermedades terminales, tomando decisiones de mudarse del país e incluso tomando decisiones en diferentes trabajos. Estas son temporadas muy difíciles en la vida de un ser humano. El texto de hoy nos invita a tener esperanza en estos tiempos difíciles. La escritura nos da ejemplos de situaciones duras y difíciles y vemos los profetas y el mismo apóstol Pablo dando el mismo consejo continuamente. Todo la historia bíblica nos da ese consejo, teniendo esperanza en tiempos difíciles. ¿Cómo podemos alcanzar la paz en momentos de desesperanza? El texto de hoy, el cual se encuentra en Romanos eh, 5, versos del 1 al 5, vemos al apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia romana. La iglesia romana y los cristianos de esa época que están pasando por persecución, momentos muy duros y aún dentro de esa época muriendo por el evangelio. El apóstol Pablo en esa temporada de los años 55 después de Cristo les recuerda que hay que continuar hacia adelante y les recuerda el principal mensaje de salvación en ese momento, el cual es recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Pablo se expresa de esa manera, recordando la salvación a la iglesia en esta temporada. Y yo te lo recuerdo hoy, que el mensaje de salvación sigue arduo y activo en nuestras vidas. La invitación del apóstol Pablo es a tener paz y alegría aún en medio de la desesperanza. Comienza el texto hablando, en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es bien claro lo que Pablo está diciendo aquí. Le está hablando a creyentes, no a inconversos, y les está diciendo, somos justificados por la fe. A esos es que él le habla, a los cristianos que pierden la esperanza. Y les dice que es momento de alcanzar paz por medio de Jesús. Así que el apóstol Pablo está hablándonos a ti y a mí, recordándonos lo que Jesús ha hecho por nosotros, recordándonos cómo alcanzaremos paz y el tipo de paz que vamos a alcanzar. Él continúa hablando de esta misma manera en otros textos bíblicos, como por ejemplo lo vemos en Filipenses capítulo 4:7, donde nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El texto continúa entonces recordándonos el mismo mensaje. Dice también por medio de él, está hablando aquí de Jesús, y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que mediante la paz y mediante la fe y mediante la esperanza que alcanzamos en Jesús, es que podemos seguir hacia adelante. ¿Se recuerdan el texto de Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor de Hebreos allí nos recuerda las historias de diferentes personajes bíblicos, como lo son Abel, Enoc, Noé y aún Abraham. Él allí nos dice que muchos de ellos alcanzaron fe y en ese proceso de alcanzar fe tuvieron esperanza, porque por este medio entonces tuvieron acceso a la gracia de Dios. Entonces, miren cómo nosotros podemos entonces alcanzar este mismo mensaje. Nos está diciendo el apóstol que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Me parece bien interesante lo que él nos dice aquí. La fe entonces nos conecta
a la paz. Y la paz y la fe vienen por el medio del sufrimiento. Sabemos que los cristianos en la época de Pablo pasaron por persecución, pasaron por diferentes situaciones difíciles y aún los israelitas pasaron por muchas temporadas difíciles en la vida como pueblo. Pasaron por esclavitud, pasaron por exilio y el apóstol aquí nos recuerda esas historias, esas narrativas. En este texto de hoy nos dice que en medio del sufrimiento puede haber paz y esperanza. Por eso el texto continúa diciendo, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Quiero repetir ese verso. Miren qué linda esta oración. También en nuestros sufrimientos sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esa esperanza no defrauda. Así que es una escalinata, ¿no? Es una oración progresiva. Los sufrimientos que nosotros pasamos nos van a producir la perseverancia que necesitamos para tener más fe. La perseverancia entonces nos va a dar un carácter de creyentes, carácter de seguidores de Dios. Es un carácter que nos va a forjar como creyentes, como cristianos. Y ese carácter a su vez va a traer esperanza a nuestras vidas. Y es una esperanza especial, es una esperanza en Dios, una esperanza que no defrauda. Entonces, cuando nosotros recordamos este mensaje, podemos recordar también que esta esperanza proviene del Espíritu Santo. Cuando nosotros celebramos Pentecostés, celebramos lo que el Espíritu ha hecho en nosotros. Y el Espíritu nos recuerda que en tiempos de decaimiento, cuando los discípulos estuvieron decaídos porque no sabían dónde Jesús estaba, allí llegó la esperanza por medio del Espíritu Santo. Así que cuando recordamos textos como estos, experiencias de personajes bíblicos como los que mencionamos antes y experiencias como la de Pentecostés, podemos recordar que la esperanza no nos va a defraudar, no nos va a dejar solos. La esperanza nos aviva, la esperanza en tiempos duros es muy importante. Así que yo quiero que reflexionemos en esto durante esta semana. Estoy segura de que en algún momento de sus vidas ustedes han experimentado la pérdida de esperanza, la pérdida de confianza y han sentido que se han sentido defraudados. Miren cómo el apóstol Pablo nos describió que la esperanza de Dios no debe defraudarnos. ¿Por qué? Porque siempre Dios llega a tiempo. Dios siempre está presente. Dios no se cansa. Así que el apóstol nos recuerda que en el momento del sufrimiento, ese sufrimiento nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a perseverar, nos va a dar carácter, nos va a dar esperanza. Y es una esperanza especial porque proviene de Dios, una esperanza que no nos va a defraudar. Así es que en un mundo como el de hoy, donde los problemas continuamente se allegan a nuestras vidas, esperemos en Dios. Dios nos ayudará a resolver estos problemas y vamos a poder seguir adelante. En medio de la enfermedad, en medio del hambre, en medio de la desesperación, en medio de la violencia, promulgamos un Dios de esperanza, un Dios que sobre todas las cosas da paz, una paz sobre todo entendimiento, una paz que proviene de Dios solamente. Aunque a veces puedas pensar que no es fácil, que los problemas que estás atravesando y las situaciones que estás atravesando están muy difíciles, escuchemos la voz del apóstol, pero más allá de eso, escuchemos la voz de Dios. El obispo argentino metodista Federico José Pagura escribió un himno en el 1979 y el himno tiene como base y como tema tener esperanza. Y una esperanza que viene de parte de Jesús, una esperanza que entró al mundo por medio de Jesús.
Él dice en este himno que Jesús entró en el mundo y en la historia y llenó la tierra con su gloria, naciendo en un pesebre oscuro y vivió sembrando amor y vida. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos esperanza. Y el estribillo de su canción dice, por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Así que te invito, al igual como hizo el obispo argentino y como Pablo nos expresa en Romanos, a tener esperanza. A lo mejor usted se ha sentido defraudado por la política o por las situaciones alrededor de usted, pero recuerde que el mensaje del apóstol Pablo no ha terminado. En medio de sus sufrimientos, procure la fe y la esperanza. Una fe y una esperanza como la que dice el texto, que no defrauda. Volviendo atrás a las situaciones que usted ha pasado en su vida, momentos de desesperación, siempre piense en cuándo Dios le ha alcanzado y la esperanza que ha tenido en Dios. Al acercarse a la mesa el día de hoy, recordemos que Jesús murió por cada uno de nosotros y por nosotros vino entonces Jesús a traernos la esperanza que nos llena de paz y una esperanza que no defrauda. Así que como titulé la reflexión del día de hoy, les invito a estar esperanzados en los tiempos duros. Dios le bendiga.